¿Qué tal? Muy buen día tengan todos. Pues bienvenidos a una sesión más del curso de diseño de mecanismos de precisión. El día de hoy vamos a continuar hablando de temas que nos introducen a lo que tiene que ver con el diseño mecánico, que tiene que ver con el tema de estructurar a la hora de estar seleccionando componentes, definiendo cuáles van a ser las relaciones entre los movimientos, los esfuerzos que queremos obtener a la salida del sistema, etcétera. Entonces, sin más, bueno, pues vamos a dar inicio al tema de hoy, que tiene que ver con los sistemas mecánicos. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué tiene que ver con un sistema mecánico. Ya hemos hablado acerca de una definición de qué es la mecánica. La mecánica es un área de la física que lo que busca es estudiar el comportamiento que tienen los cuerpos en movimiento o en reposo, tanto tomando en cuenta las fuerzas que generan este equilibrio o este movimiento, como sin considerarlas dependiendo del área que estamos estudiando. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del tema de los sistemas mecánicos. Para eso lo importante sería definir qué es un mecanismo, que también es un concepto que ya hablamos, pero que vamos a reforzar. Entonces, ¿qué es un mecanismo? Se considera mecanismo a un sistema que busca transformar el movimiento producido de un elemento motriz, lo que conocimos como un actuador o como una entrada, en un movimiento deseado de salida, llamado elemento conducido. ¿Qué quiere decir esto? Viéndolo como un sistema y como la mayoría de las teorías que nosotros hemos visto durante la carrera en respecto a los sistemas, bueno, pues tenemos una entrada, tenemos una salida. Yéndonos a los fundamentos, por ejemplo, la ley de la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto lo podemos relacionar directamente con el concepto de mecanismo, debido a que como aquí viene en la definición, nosotros realmente lo que estamos dando es una transformación o alterando de alguna manera la energía que estamos entrando en nuestro sistema o que estamos introduciendo en nuestro sistema para obtener una salida diferente, pero con una relación que tiene que ver con la fuerza, con el tipo de movimiento que estamos buscando. ¿Sí? Esto quiere decir que en el sistema mecánico nosotros vamos a buscar o transmitir o transformar energía o movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver un pequeño diagrama muy sencillo donde tenemos fuerza de entrada, mecanismo, fuerza de salida. Aquí, si se fijan, no estamos siendo específicos en ningún aspecto. No estamos diciendo, está entrando rotación y está saliendo lineal. O está entrando más veloz, pero sale con mayor torque. No especifica. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa es que hay una conservación de la energía, que se busque aprovechar en la mayor medida de lo posible la energía que nosotros estamos inyectando, estamos metiendo dentro del área motriz. Evidentemente esto es prácticamente imposible debido a que no existe un mecanismo que sea 100% eficiente. Ahora, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia tiene que ver con la relación que existe entre la energía de salida y la energía de entrada. Si nosotros tuviéramos una relación del 100%, quiere decir que la energía que sale es exactamente igual a la energía que entra. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿dónde aplica la ley de la conservación de energía? Si me está usted diciendo que la salida normalmente no tiene el 100% de eficiencia, es decir, hay una menor cantidad de energía que sale del sistema que de la que está entrando. Entonces, ¿por qué, si existe la ley de la conservación de energía, no sale toda la energía completa? Bueno, esto tiene que ver con muchos aspectos. Por ejemplo, un sistema de un mecanismo, por ejemplo, de un coche, ¿sí? Tienes un sistema de energía o de entrada que tiene que ver con el motor de combustión interna, donde se coloca un combustible, la reacción química que ya conocemos, que es una reacción exotérmica, en donde se hace una explosión en el pistón y genera una expansión que mueve un pistón, luego un árbol de levas, etcétera, ¿no? Esa explosión, por ejemplo, además de la presión que genera alrededor del motor, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es, por ejemplo, para qué sirve el escape o el mofle de un coche? Liberación de las reacciones o de los gases que reaccionan. Bueno, esa es una forma en que se libera energía. ¿Sí? Lo que sale por un escape es una liberación de energía o de presión. El calor que se genera en el motor es una liberación de energía también. Entonces,
De esa entrada que nosotros estamos generando energética, hay que ir restando lo que se libera por calor, lo que se libera por vibraciones, lo que se libera por diferentes fenómenos. Y eso, evidentemente, esa energía no va a llegar a las ruedas, no va a llegar al sistema de transmisión. Por lo tanto, ahí es donde se tiene la pérdida de energía. En un sistema de un motor, ¿dónde podemos tener pérdida de energía? Si no seleccionamos bien, por ejemplo, el mecanismo, que tengamos desplazamiento en las bandas, ahí hay pérdida de energía. En la fricción, en la selección de un mal rodamiento, si no es un rodamiento axial, si no es un radial el que ocupamos, ¿sí? Ahí vamos a estar perdiendo energía. ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor una energía que evita que se mueva con mayor libertad, ¿sí? Un coeficiente de fricción mayor, una superficie de contacto más grande o más pequeña, dependiendo de lo que nosotros requerimos. Entonces, siempre vamos a tener pérdidas de energía, pero no es que no se esté cumpliendo con el principio de conservación, ¿sí? Sino es que no se está aprovechando al 100% para el objetivo, para la tarea que nosotros enfocamos nuestro trabajo. Entonces, en este aspecto, nosotros tenemos que considerar seleccionar y hacer la configuración o el diseño más óptimo, llamémoslo de esta manera, para tratar de que la energía o la fuerza que tenemos de salida en la transmisión o en la transformación sea lo más posible en comparación de la entrada. Por lo tanto, obtenemos una eficiencia más alta y una cantidad de pérdida de energía menor. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Ahora, dentro del mecanismo nosotros tenemos dos diferentes enfoques que ya se los estaba mencionando. Transmisión y transformación. El mecanismo busca manipular la energía de entrada o transformar la energía de entrada o de un actuador o motriz en un movimiento deseado de salida. Pero, ¿qué es lo que busca el mecanismo? Busca o transmitir, que son aquellos sistemas en los que los elementos motrices o los elementos conducidos tienen el mismo tipo de movimiento. Estamos simplemente transmitiendo de un punto A a un punto B el movimiento. Y tenemos los que son de transformación. Son aquellos en los que el elemento motriz y el conducido tienen distinto movimiento. Evidentemente tienen un diferente enfoque. Por ejemplo, uno de los objetivos de un sistema de transmisión es simplificar el llevar el movimiento de un punto a otro. ¿Para qué utilizamos, por ejemplo, un sistema de bandas? ¿Sí? Regresando a un sistema de un motor o de un equipo, donde solamente tenemos un elemento motriz. De ese elemento motriz pueden salir diferentes bandas, ¿sí? ¿Para qué? Para alimentar diferentes zonas de un equipo. Ahora, si por ejemplo yo tengo un motor central que va a alimentar un compresor y va a alimentar una banda de transmisión y al final yo necesito que el compresor gire a cierta velocidad y la banda a cierta velocidad, ¿cómo voy a hacer yo esto? Bueno, aquí es donde viene el tema de la relación de engranes. ¿Sí? Si yo tengo dos ruedas, se lo mencionaba anteriormente, de un motor o de una banda del mismo tamaño, la velocidad y el torque va a ser exactamente igual en ambos casos, con las pérdidas consideradas en el tema de la eficiencia. Pero debe ser prácticamente igual. Pero, ¿qué pasa? Si mi elemento motriz tiene un tamaño de X y mi elemento conducido tiene un tamaño de la mitad de X, de un medio de X. Cada vez que una de las ruedas dé un giro, la pequeña va a dar 2. Entonces va a ser 2 veces más rápido. Pero si estamos hablando de que la energía se mantiene por la conservación que se tiene, ¿cómo es que incrementas la velocidad? Bueno, sacrificas el torque. Vamos a suponer que cada vuelta del elemento motriz tiene un nivel de energía. Entonces yo esa energía la voy a dividir en velocidad y en torque.
Entonces yo incremento al doble la velocidad, me va a dar la mitad del torque. Y no es que me esté dando la mitad, sino es que una vuelta completa me representa X nivel de torque. Pero como yo esa vuelta completa la estoy dividiendo en dos vueltas de la pequeña, dos vueltas de la pequeña me da el equivalente al torque. Entonces, en relación de una vuelta y una vuelta, esta tiene un torque y esta tiene la mitad. Pero en velocidad, como estoy reduciendo el diámetro a la mitad, la circunferencia es la mitad también. Entonces, esto nos hace que por cada vuelta la segunda dé doble de vuelta y tenga el doble de velocidad. Entonces, con estas relaciones nosotros podemos ir combinando. Ahora, debido a sistemas donde podemos ir modificando, por ejemplo, hoy en día los coches traen un sistema de transmisión que no tiene cambios, sino que tiene un cilindro cónico donde va moviendo, o tiene un sistema que de hecho se llama variable, donde tú vas modificando el diámetro, haciendo que tenga mayor torque o mayor velocidad según las necesidades de la velocidad que tengas en el coche. Entonces, esto tiene que ver también exactamente con este sistema. Y en el tema de transformación, lo que buscamos es, como su nombre lo dice, transformar el tipo de movimiento. Por ejemplo, y ya vimos algunos casos de rotatorio lineal, oscilatorio lineal, oscilatorio rotatorio, dependiendo cuál sea la necesidad que se tiene. Entonces, ¿para qué nos sirve? Queremos hacer un movimiento de una grúa, ¿sí? Pero no tenemos un motor lineal de ese tamaño. Bueno, metemos un sistema rotacional con un sistema de transformación para que nos dé un movimiento lineal como resultante. Tenemos diferentes sistemas de transformación. Les ponía el ejemplo de la cremallera piñón con el tornillo sin fin. Ambos pueden funcionar del rotacional a lineal. Por un lado, movemos el eje de forma rotacional y un elemento va moviéndose de manera transversal a través del tornillo. Y en la cremallera piñón tenemos un movimiento rotacional, el piñón, que hace que la cremallera se mueva de forma lineal, ¿sí? Pero la relación de movimiento es diferente. Una nos da mayor precisión, menor velocidad, y otra nos da mayor velocidad, menor precisión. Depende de la función por la que estamos trabajando. ¿Ok? El concepto de eslabón, y nada más para recordarlo rápido, el eslabón es la parte mínima en la que se puede descomponer un sistema mecánico. Por lo tanto, estos deben de tener un movimiento o una relación entre las demás partes, ¿sí? Si no existe esta relación, quiere decir que existe una discontinuidad, o sea, una separación, ¿sí? Por lo tanto, esto haría que no esté enlazado con el resto y no forma parte, al menos, de ese sistema. Siempre tiene que haber ese contacto. Ahora, a la unión entre diferentes eslabones con movimiento relativo, lo conocemos como par cinemático. ¿Qué es un par cinemático? El par cinemático es la unión de dos eslabones en un sistema mecánico, ¿sí? Que permite un movimiento relativo entre ellos de algún grado de libertad. Y ahorita vamos a ver qué son los grados de libertad, ¿ok? Entonces, el par cinemático nos viene a explicar, ¿sí? Cómo funciona el movimiento relativo entre los diferentes eslabones. Ahora, nosotros podemos clasificar, ¿sí?, los pares cinemáticos o los elementos de diferentes formas, dependiendo el número de pares y la naturaleza o tipo de movimiento que se tiene. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de sistemas en dos dimensiones. Aquí tenemos un par que es un unario. ¿Por qué? Tiene solamente un par cinemático, ¿sí? Tenemos un par binario, tiene 1, 2. Tenemos un par ternario, tiene 3, 1, 2, 3. Y tenemos un par pentario. ¿Por qué? Tiene 5 y así nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5.
relativos entre el sistema. ¿Ok? Ahora, si nos fuéramos un sistema tridimensional, ¿cómo funcionan? Esto es en clasificación bidimensional, pero en tridimensional es lo que conocemos como grados de libertad. ¿Qué es un grado de libertad? Es el número de entradas independientes requeridas para posicionar con exactitud todos los eslabones de un mecanismo con respecto al suelo o al marco de referencia. ¿Sí? Ahora, un cuerpo libre, ¿cuántos grados de libertad debe tener? 6. ¿Sí? Un cuerpo completamente libre puede tener 6 grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Ya les expliqué. El número de entradas independientes que se requieren para posicionar con exactitud todos los eslabones del mecanismo con respecto al suelo o al marco de referencia. Entonces, un cuerpo libre puede tener hasta 6 grados de libertad. ¿Por qué? Miren, 6 ejes. Bueno, 3 ejes. En positivos y negativos lo podemos dejar como 6 dependiendo cómo lo queramos ver. Tenemos eje X, eje Y y eje Z. ¿Sí? Entonces tenemos 3 movimientos traslacionales sobre el eje Z. ¿Sí? Hacia positivo o hacia negativo se considera como un solo tipo de movimiento, que es lineal sobre Z, lineal sobre X y lineal sobre Y. Y sobre cada eje tenemos rotaciones. Puede rotar sobre Z, puede rotar sobre X y puede rotar sobre Y. Entonces, un cuerpo libre, para nosotros establecer con exactitud la posición del eslabón, tendríamos que tener 6 valores. El valor en X, el valor en Y, el valor en Z y en la posición en rotación de X, Y y Z. Y de esa manera nosotros podríamos definir exactamente la posición que tiene el eslabón. ¿Ok? Entonces, ocuparíamos 6 valores para conocer exactamente en qué posición, ¿sí?, se encuentra un eslabón o un cuerpo libre. Evidentemente, al ser tridimensional, son importantes todos los valores. Nosotros podemos decir, por ejemplo, este es un elemento de 1 por 1 por 2 centímetros. Y tiene su centro en tal, justo al medio, ¿no? Entonces sería a mitad de esta línea, a mitad de esta línea y a mitad de esta línea. Punto 5 y 1. Entonces, teniendo el ángulo de cada uno de los ejes y teniendo la posición relativa del centro del elemento con respecto a X, Y y Z, lo podemos colocar todos exactamente en la misma posición todas las veces. ¿Ok? Ahora, haciendo un ejemplo un poco más simple de modelos bidimensional. El criterio de Kutzbach, que este es un parámetro para planos, como les digo, 2 dimensiones. Este, por ejemplo, los podemos utilizar para calcular los grados de libertad de un sistema plano. ¿Cómo? A partir de esta fórmula. ¿Qué representa esta fórmula? Grado de libertad es igual a 3, que multiplica al número de miembros del mecanismo menos 1, menos, ¿sí?, 2 veces el número de pares binarios de un grado de libertad, menos el número de pares binarios de 2 grados de libertad. ¿Por qué estamos hablando solamente de 2 grados de libertad? Porque es lo máximo que se puede tener en un plano. ¿Sí? Solamente podemos tener pares binarios de 1 grado de libertad o pares binarios de 2 grados de libertad, a diferencia de 3 dimensiones. Pongo este ejemplo porque es el más sencillo de comprender. Por ejemplo, si aplicáramos el criterio de Kutzbach para estos 3 ejemplos, un mecanismo de grado de libertad 1, un mecanismo bloqueado y un mecanismo de múltiples grados de libertad. Vamos a imaginarnos el movimiento inicialmente. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué tipos de movimientos podemos tener? Pues tenemos un movimiento que va de un lado a otro, dependiendo cuál sea el caso. Si este se mueve para acá, este va a oscilar también, ¿verdad? ¿Sí? Como tenemos aquí un plano,
que está sobre el mismo eje, ¿sí? Evidentemente este no puede girar 360 grados. Entonces este solamente va a oscilar entre aquí, ¿sí? Y hasta el punto máximo que podría ser por acá, ¿sí? De esta barra. Hablando de esta, ¿no? Esta aquí. Y esta igual puede oscilar de aquí a aquí. ¿Cuántos grados de libertad podríamos tener en esa zona o en esa sección? Bueno, pues vamos a utilizar el criterio de Kutzbach para calcularlo. Tenemos que grados de libertad es igual a 3 veces n, ¿sí? Que ya dijimos que n tiene que ver con el número de miembros del mecanismo, que cuántos, ay, perdónenme, aquí, que cuántos tenemos en este caso. Tenemos 1, 2, 3. Pero, como estamos bajo el mismo marco o dos puntos anclados, esto lo vamos a considerar como un cuarto. Entonces tenemos 4 menos 1. Ahora, ¿sí? Un par de un grado de libertad. ¿Cuántos tenemos grados de libertad de un grado de libertad? ¿Sí? Un grado de libertad, un grado de libertad, un grado de libertad y un relativo de un grado de libertad. Entonces tenemos 4. ¿Cuántos de 2 grados? Ninguno. ¿Qué nos va a dar? ¿Sí? 4 menos 1, 3, 9. Menos 2 por 4, 8. Un grado de libertad. ¿Ok? Tenemos 3 que multiplica a los elementos, menos 1, menos 2 veces los elementos que tienen un solo grado de libertad, menos los elementos que tengan 2 grados de libertad. Entonces, esto lo podemos entender con el tipo de movimiento. Ya vimos que solamente se mueve en una sola forma. Ahora, un sistema bloqueado, como el ejemplo número 2. ¿Cuántos grados de libertad tendría que tener? Pues si está bloqueado, 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, al tener el sistema de esta forma y con un marco fijo, realmente este no se debería mover para nada. ¿Sí? Para nada. Sobre todo teniendo estas dimensiones. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar que esto sea real. 3 veces n, 1, 2, 3, porque está sobre el mismo marco, como ya lo dijimos, menos 1, ¿sí? Ahora, multiplicamos por los pares que tengan un grado de libertad, ¿sí? Que como tal, este tiene un sistema de rotación, de rotación, de rotación, ¿sí? Entonces sí tenemos grados de libertad como tal de forma independiente y no tenemos ninguno de tipo 2 o de 2 grados. Entonces tenemos 3 que multiplica a 2, nos da 6, menos 6, 0. ¿Por qué? Porque está bloqueado o lo conocemos como sistema bloqueado. ¿Ok? Y vamos con el último ejemplo, que tiene múltiples grados de libertad. Vamos a ver cuántos tiene. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien están bajo el mismo marco, si se fijan, aquí tenemos un movimiento adicional de este tipo, sobre este mismo eje, pero no está anclado. Entonces tenemos un movimiento rotatorio, en cualquier dirección, tenemos un movimiento rotatorio, un movimiento rotatorio, pero tenemos un relativo lineal. Vamos a ver cuántos grados de libertad tenemos. 3 que multiplica a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Menos 1, 2 que multiplica a ¿qué?
A 3. Aquí es diferente. ¿Por qué? Rotación, rotación, rotación. Pero a esta relación ahora es diferente. Ya no está fijo. Por lo tanto, tenemos 1 de 2 grados. Este se mueve en 1 y en 2. Entonces, en este sistema, estamos intercambiando este, por ejemplo, que era un movimiento de un solo grado. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Sí? Que es lo que hicimos anteriormente. Y en este tenemos 1, 2, 3 y este tiene 2 grados de libertad. 1, 2. Entonces tenemos la multiplicación, ¿sí? Que ya les había dicho. Son 4 la cantidad de elementos, menos 1, ¿sí? Esto que lo vamos a multiplicar a 2 por 3 de un grado, menos 1 que tiene 2 grados. ¿Qué nos va a quedar aquí? 9 menos 6 menos 1. Vamos así y nos quedan 2 grados de libertad. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque este, además de moverse en rotación, también se mueve linealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, tomando en cuenta la referencia que hablábamos anteriormente, que los grados de libertad, les voy a poner aquí la definición nuevamente para que la recuerden. Los grados de libertad es el número de entradas independientes que requerimos para posicionar con exactitud todos los eslabones. Entonces quiere decir que aquí solo ocupamos una sola posición y con esa podemos sacar la relativa del resto, sin importar cuál sea. Si yo conozco, por ejemplo, esta posición, en automático puedo calcular el resto. ¿Estamos bien? En esta igual. Si yo conozco una posición, puedo calcular el resto. Pero en esta ocupo tener 2 incógnitas para calcular la posición exacta. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo este ángulo, puedo tener este comportamiento, pero también podría tener este comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 2 incógnitas. Necesito saber ángulos y posiciones. O podría tener este ángulo y esta posición. Porque aquí también tengo el ángulo, podría tener el mismo ángulo con esta posición. ¿Sí? Entonces ocupo resolver 2 incógnitas. Bueno, ahora vamos a ver rápido una pequeña introducción a los fundamentos del diseño que más adelante en una sesión próxima vamos a ver más a detalle. Pero vamos a ver algunos de los puntos básicos de consideraciones que tenemos que hacer a la hora de estar diseñando. Hay un principio que se llama la navaja de Ockman. ¿Qué es la navaja de Ockman? Hay que buscar mantener las cosas simples para comenzar e ir agregando los detalles a medida que desarrollamos el diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que partir de simplificar lo más posible un sistema, de irnos a los fundamentos más básicos. Y conforme vayamos estableciendo bases sólidas, vamos agregando los detalles y las características más específicas. A partir de esto, hay un principio que se conoce como simplicidad contra complejidad o simple contra complejo, que establece que hay que crear diseños que sean explícitamente simples, manteniendo la complejidad intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que mantener la complejidad interna, no exponiéndola. De hecho, muchas veces un diseño simple o que pareciera simple a la vista o para el usuario, para el cliente, para la maquinaria, tiene un contexto de investigación y de procesamiento interno muy complejo. Para que las cosas sean fáciles, ocupan ser muy complejas en su interior. Un celular cada vez es más intuitivo, cada vez es más fácil de usar. ¿Por qué? Porque ya tiene un sistema muy complejo en su interior. Inteligencia artificial, adaptación, geolocalización, revisión de tendencias. Eso hace que sea más simple, pero hace que la complejidad sea intrínseca. 3. Hay que respetar la ley de la naturaleza. No podemos olvidar
que todo funciona a partir de las leyes. Ahorita les decía el ejemplo de la conservación de la energía, las leyes de Newton, las leyes gravitacionales. No importa, por ejemplo, si tú crees en la gravitación o no. Tú puedes decir, yo no creo que existe la gravedad. No importa. No importa que tú no lo creas. Si tú arrojas una piedra, va a generar un movimiento hacia abajo, o va a tender a regresar al suelo, al centro gravitatorio. ¿Sí? O un tiro parabólico. Si tú dices, yo no creo en la gravedad y te arrojas de una ventana, te vas a caer. Sin importar si crees o no. Lo mismo pasa con los mecanismos. No importa que tú ignores ciertas leyes de la naturaleza. Las leyes van a aplicar para tu sistema y tienes que cuidarlo. 4. Hay que buscar mantener la función de los sistemas o del diseño independiente en lo más posible. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de que trabajen en conjunto, pero que mantengan funciones independientes, buscando simplificar procesos de mantenimiento, de correcciones, etc. ¿Sí? Es decir, tratando de minimizar las relaciones que existen entre ellos. Y esto nos lleva al punto número 5, que es el principio de Abe. ¿Sí? El principio de Abe o de Abe lo que nos explica es que las derivaciones o los errores se van multiplicando, ¿sí? O se van amplificando de acuerdo a la distancia que hay entre el sistema de entrada y el sistema de salida. El sistema de Abbe lo que nos explica es, por ejemplo, en un sistema de angulaciones, ¿sí? Si nosotros lo tenemos a pequeña escala, un ángulo de 5 grados en un sistema de 5 centímetros va a ser muy pequeño. Pero si nosotros extendemos esa línea, va a incrementar enormemente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando con un microscopio, ¿sí? Y voy a tratar de hacer aquí un dibujo pequeño en el principio de Abbe. Tengo un microscopio y mi microscopio está apuntando a una muestra, ¿sí? Si yo mi microscopio lo varío 5 grados, pero el microscopio está pequeñito, la distancia que se va a mover probablemente sea un sistema de nanómetros. Pero si esto, en vez de ser un microscopio, es un telescopio y estoy viendo la luna, 5 grados me van a representar kilómetros. Es el mismo ángulo. La distancia es monumentalmente diferente. ¿Por qué? Porque las desviaciones se amplifican por la distancia. Entonces, esto lo tengo que considerar. Por eso hay que buscar generar independencia y tener la mayor cantidad de reacción o de estabilidad en nuestro sistema, que nos viene al último punto, que es la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es un sistema de mucha importancia en el diseño de estructuras, actuadores, rodamientos y sistemas de control. ¿Qué es lo que buscan? Que todo esté balanceado, que todo esté equilibrado, para que te permita ejecutar una función de mejor forma. Todos estos los vamos a ver más a profundidad más adelante, pero por lo pronto quería dejarlos como un antecedente para que los vayan conociendo. ¿Ok? Y bueno, con esto terminaríamos este tema, el tema de sistemas mecánicos. Espero que todos los conceptos hayan quedado claros. Y bueno, pues nos veríamos próximamente para la siguiente sesión del curso. Espero que estén muy bien y cuídense mucho. Nos vemos muy pronto.